Ahí está. Bien, yo las clases las grabo, las subo en YouTube, lo pongo en privado, digamos oculto, y después comparto el link para que ustedes puedan ver. Solamente los alumnos que yo quiero que vean, o los que tienen la posibilidad de entrar al enlace, lo pueden ver. Así que cuando termina esto, yo lo subo y le dejo para los chicos que no se conecten. Eso no quiere decir de que, bueno, listo, no voy, no me conecto en la clase, total, después lo miro. No es lo mismo, no lo miran. Les puedo Que si te queda asegurar. alguna duda cuando lo ves, no tenés forma de sacártela. Exactamente, y después también pasa eso, que se pierden la posibilidad de participar en la clase. Y después decir, después lo veo, no. No, eso le puedo asegurar que no pasa porque tengo muchos chicos que no terminan viendo después la clase cuando faltan. Así que bueno, ahora les comparto, apago la cámara mía, así tengo mejor panorama en la diapositiva. Bien. Ahí les compartí una diapositiva. ¿Todos pueden ver? Sí. Sí. Perfecto. Profe, Sí. hay un compañero que quiere entrar y creo que lo tiene que aceptar primero. Bueno. Ahí voy. Voy a ver. Participantes. No, decirle que no me apareció. Decirle que vuelva otra vez a intentar. Porque no Listo. me aparece. Bueno, seguimos acá. Bueno, ahí metimos. Ahora cuando vuelva a intentar, seguramente me va a aparecer a mí la opción de aceptarlo. Por ahora no tengo esa posibilidad. Bueno, el tema que nos había quedado era análisis de corriente alterna monofásico, y esto es lo que nosotros teníamos en el PDF, ¿sí? Lo que son los receptores. Los receptores se conforman en tres partes, en receptores puros, resistivos, inductivos puros y capacitivos puros. Esto seguramente lo habrán visto el año pasado, ¿sí? Las resistencias, las inductancias y la capacitancia. Todo esto en alterna, ¿sí? Podemos trabajarlo de manera independiente, se pueden ver en un circuito solamente una resistencia, solamente una inductancia y solamente una capacitancia, o lo podemos encontrar los tres juntos de manera serie o de paralelo. ¿Está? Nosotros, ¿por qué vemos esto? Porque cuando empecemos a trabajar con transformadores vamos a ver la máquina estática y tenemos que también introducirnos internamente y vamos a ver que las bobinas también funcionan como una reactancia y también funcionan como una resistencia. O sea que funcionan de las dos maneras. En un circuito tipo bobina, nosotros vamos a encontrar una resistencia en sí por el material, por el tipo de material. El cobre y cualquier material ofrece una resistencia al paso de la corriente. Y también lo vamos a encontrar como una inductancia, ¿sí? Porque va a provocar o va a inducir un campo magnético. Entonces, por eso es que hacemos el análisis en un principio de estos receptores. ¿Está? Bueno, y acá donde tenemos la onda sinusoidal, ¿sí? Estas son las ondas de tensión y de corriente que están desfasadas a 30 grados. ¿Sí? Esta es la representación fasorial. O sea, nosotros los fasores los vamos a representar así, como vectores. ¿Sí? Acá vamos a tener lo que es el diagrama en función del tiempo, y vamos a ver cómo, ahí sí lo puedo aceptar a Basualdo. Era Basualdo el que quería entrar, ahora sí lo puedo aceptar. Acá vamos a ver que forma una onda sinusoidal, tanto la tensión como la corriente, y vamos a ver que están desfasados a 30 grados. Si este pequeño desfasaje que está acá es lo que nosotros vamos a representar en el dibujo, en el esquema de fasores. ¿Sí? Acá la representación fasorial. Que si en uno de los puntos yo le decía que me lo representen fasorialmente, y esta representación, el vector y el ángulo. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien? Hasta acá esto es un tema que ya ustedes lo conocían. Bien, entonces el ángulo que se produce acá se llama un ángulo phi.
¿sí? Se lo conoce como el factor de potencia. Esto es lo que se trabaja a la hora de hacer la corrección de factor de potencia, y quiere decir de que si está más desfasado, mayor es el problema que tienen los circuitos, porque se producen otros tipos de fenómenos que nosotros, bueno, no viene el caso, no lo analizamos, pero siempre que se hace corrección de factor de potencia, es tratar de que el desfase que se encuentra acá siempre sea menor. Pero eso seguramente ustedes ya lo habrán visto en otra materia. Ahora no quiero entrar tan profundo en esto, sino que más bien quiero presentarles los receptores y después pasar a las máquinas, que es a los que nosotros nos interesa o es parte de la materia. Y bueno, y después acá tenemos un circuito R, ¿sí? Donde vamos a tener una fuente, en este caso sería de alterna, como el de continua, como veíamos antes en tercero, solo que acá tenemos una fuente alterna, y antes, cuando teníamos continua, la corriente entraba, salía por un borne y entraba por el otro. Ahora nosotros vamos a ver que la corriente va en un sentido, y luego en el tiempo cambia de sentido. ¿Sí? Acá lo podemos analizar y podemos ver que estamos en la parte positiva, y acá estamos en la parte negativa. ¿Sí? Acá esta división que nos da esta línea, esta parte representa todos los positivos y esta todos los negativos. Entonces la onda sinusoidal todo el tiempo está haciendo esto. ¿Se ve el lápiz como lo muevo? ¿El lapicito se ve cuando lo muevo así? Sí, sí. Sí, profe. Buenísimo. Entonces esto así, esta onda es una onda completa, pero después esto continúa en el tiempo. ¿Sí? Esto sigue. Entonces, cuando hace esto, así quiere decir de que dio 360 grados la onda. Si esto viene de una máquina rotatoria, de que tenemos un vector de 0 grados, y ese vector empieza a moverse, y empieza a girar en una velocidad angular. Entonces, ese giro y esa representación que tenemos acá, esta onda, corresponde a los ángulos que van tomando el fasor. ¿Sí? Entonces, a medida que va avanzando y vamos viendo los grados, cómo se van cambiando. A 30 grados, entonces después a 30 grados, a 60. El pico más alto es el de 90, porque es justamente que se encuentra de manera perpendicular a 0 grados. Este es el de 90, este punto es de 180, este punto es de 270, este punto es cuando se encuentra acá, este es el valor negativo máximo, y este punto es 360, justamente es la vuelta completa. Esto así, que como se encuentra acá, esto es una onda, y esto se llama ciclo. ¿Tá? Esto que tenemos acá se llama ciclo. Vamos a borrar esto acá. ¿Tá? Esto es un periodo completo. Y este periodo son 50 ciclos por segundo, que es lo que tenemos nosotros representado como frecuencia. Si en la Argentina nosotros la frecuencia es de 50 Hz. En otros países como Latinoamérica y Estados Unidos trabajan con 60. Nosotros trabajamos con una frecuencia, ¿no? Eso es lo que nos dispone el servicio eléctrico, de 50 Hz, ¿tá? 50 ciclos por segundo. Y acá entonces vemos cómo va alternando el tiempo, y acá hace lo mismo, en este circuito va a un sentido y va al otro. Para poder hacer el cálculo de la resistencia se utiliza ohm, ¿sí? Y podemos ver que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, eso no va a cambiar. Y vemos que en una resistencia el coseno phi, o el desfasaje entre la tensión y la corriente, es cero. ¿Qué quiere decir? De que en un circuito resistivo puro no hay desfasaje en el tiempo. ¿Ven? Que parte en el mismo punto y se encuentra en el mismo punto. Puede ser más grande, puede ser más chico, no importa. Nosotros tenemos que entender que entre la corriente y la tensión en un circuito puro, su desfasaje es cero. Si no, se me corta. Si nosotros tenemos que ver esta punta acá,
Esto se llama cresta. ¿Sí? Las puntas máximas se llaman cresta, el valor de cresta. Y acá podemos decir que tenemos un valor, el valor pico. Y acá también tenemos un valor pico, pero ¿de qué tipo de valor? Valor pico negativo. Entonces los dos es el valor de pico a pico, ¿está? O amplitud también se puede llamar. Esta es la amplitud que tiene la onda, la amplitud de onda. La amplitud de onda de la tensión y esta es la amplitud de onda de la corriente. ¿Hasta acá vamos bien? Si quieren ir anotándolo las fórmulas, pueden ir anotando, pero ya si lo saben, vamos pasando. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí, sí. Vamos entonces ahora con circuito L, que es el circuito de la reactancia, ¿sí? Acá nosotros vamos a ver de que tenemos la tensión y la corriente, pero se encuentra desfasado. No es como en la resistencia que teníamos un valor de coseno phi igual a 0. Acá vamos a tener desfasado. Y fíjense que yo le había dicho que la cresta máxima era de 90 grados. Y fíjense que coincide con el desfasaje que tiene entre tensión y corriente. Entonces podemos decir que en un circuito inductivo, con una inductancia pura, tenemos un desfasaje de 90 grados entre tensión y corriente. ¿Está? Y vamos a ver que vamos a la fórmula de nuestra reactancia y acá la encontramos como coeficiente de resistividad, este que está acá. Y si nosotros tenemos que pasarlo al sistema fasorial, lo vamos a encontrar como una reactancia inductiva. ¿Sí? Lo tenemos que tomarlo como una reactancia. ¿Y cuál es la fórmula de reactancia? La fórmula de reactancia es XL igual a W sobre L. Pero tranquilo, nosotros tomamos como la reactancia inductiva XL igual a 2pi por F por L. ¿Está? Pero 2pi por F por L, esto es igual a W, y W es la velocidad angular. Velocidad angular, o frecuencia angular, como ustedes quieran llamarlo. Frecuencia angular. Entonces, frecuencia angular es igual a ¿qué? A 2pi por F por L. Entonces, para poder hacer la fórmula un poco más abreviada, se reemplaza, se hace una sustitución de 2pi por F por L y directamente se pone acá W. ¿Y qué era W? Frecuencia angular o velocidad angular, como ustedes quieran llamarlo. Ven, acá tenemos W, frecuencia angular, L, la inductancia, ¿sí? O el coeficiente de inducción, como ustedes quieran llamarlo. Y después XL, que es lo que nosotros calculamos o analizamos, es la impedancia de esta reactancia, ¿sí? Es la impedancia. Y la impedancia se lee en ohm. La reactancia, así como nosotros la vemos, o el coeficiente de inducción, la reactancia L, se mide en henrios. ¿Sí? La reactancia se mide en henrios. Pero cuando la analizamos como una impedancia, cuando hacemos el cálculo de una impedancia para saber su impedancia, cuando se saca la impedancia, su valor ahora es en ohm, en omega. Vamos a borrar esto acá. Es en omega. ¿Está bien? Cuando yo averiguo una impedancia, me lo dan ohm. Si yo tengo la reactancia pura, es en henries. Y acá podemos obtener la reactancia calculando la frecuencia angular por la inductancia, que se da en henries. Y acá por ley de Ohm podemos decir que la corriente es igual a la tensión sobre la reactancia, sí, sobre la impedancia, perdón, sobre la impedancia. O sea que para usar ley de Ohm tenemos que convertir esa inductancia que está en henrios
hay que convertirla en ohm, hay que pasar a calcular su impedancia. Recién con la impedancia podemos calcular la corriente. Y una vez que tenemos la impedancia, la trabajamos como la ley de Ohm. Podemos invertir, podemos buscar tensión, o podemos buscar directamente la impedancia si es que tenemos los datos de corriente y de tensión. ¿Está? Así es como podemos buscar la impedancia y después podemos calcular el coeficiente de autoinducción haciendo este cálculo, XL igual a W por L. ¿Quieren copiar algún dato? Cópienlo, o si no, pasamos a la otra diapositiva. Como ustedes quieran. Está bien, profe. Está bien. Yo ya copié, Vamos a profe. pasar. Muy bien. Yo ¿Listo? también. Vamos pasando entonces a la otra. Déjenme que borro todo esto. Bien, y en un circuito donde tenemos un capacitor, se llama un circuito capacitivo puro, nosotros vamos a encontrar también que volvemos a tener un desfasaje de 90 grados, pero ahora el desfasaje va a ser al revés. Fíjense, en el otro teníamos un desfasaje donde teníamos la tensión adelantada a la corriente. Y ahora acá tenemos al revés, la corriente está adelantada a la tensión. ¿Está? Y acá vamos a ver que la C corresponde al circuito capacitivo, corresponde al capacitor, o podemos decir también el coeficiente de capacidad. Y vamos a ver que el capacitor se mide, vamos a sacar el lapicito, el capacitor se mide en faradios. Como el faradio es muy grande, siempre se suele utilizar el capacitor en microfaradios o en milifaradios. Si vamos a ver este simbolito así. Esta patita así larga es de micrón, esto viene de microfaradio, si no la vamos a encontrar así, también muy utilizado, milifaradio, o vamos a encontrarlo con una N, nanofaradios, o con una P, picofaradios. ¿Sí? Generalmente se trabaja con microfaradios. Y bueno, para poder calcular la impedancia de este capacitor, donde vamos a calcular XC, ya no es más XL, sino XC, es la inversa de WC. O sea que si tenemos que volver otra vez a desglosar W, recuerden que W es 2pi por F. Entonces, esto quedaría 2pi por F por C, todo a la inversa. Entonces, para Y se divide por 1, ¿no, profe? Sí, 1 sobre y todo lo demás. El 1 que está arriba es la inversa. ¿Sí? Recuerden siempre que usamos calculadora, pongan paréntesis acá, porque si no les va a dar cualquier cosa. Entonces, si en el caso de que no tengan W, ¿qué hacen? Voy a calcular con la frecuencia. No me da velocidad angular, no me da frecuencia angular, pero sí me da frecuencia en Hertz. Entonces utilizo esta fórmula para poder obtener W. Y después ahí recién puedo hacer el cálculo. ¿Está? Para poder utilizar ley de Ohm y poder calcular corriente y tensión, es necesario pasar primeramente este coeficiente de capacidad, pasarlo a impedancia. XL y XC son impedancias. Impedancias. ¿Está? Entonces se calcula primero la impedancia y después recién puedo averiguar la corriente y la tensión. Bueno, recuerden que si se nos corta, el Zoom este no es pago, ¿sí? No tengo una membresía de Zoom, por lo tanto es gratuito, y como todo lo gratuito, siempre está limitado. Así que tiene 40 minutos. Cuando se corta, nos reconectamos nuevamente con la idea que había quedado en el Classroom, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, entonces, Bueno, profe. entendiendo de que el capacitor y el inductor, así como está, no me serviría para hacer cálculos de corriente y tensión,
lo tengo que pasar a impedancias, con esta fórmula, con XC y con la fórmula de XL. Vamos a borrar esto para arriba. Vamos a sacar el lápiz. Bueno, esto es XC. Y vamos a ver que el desfasaje es de 90 grados. Y después sí, puedo hacer los cálculos de tensión, cálculo de corriente, ya directamente con la impedancia. Paso a diapositiva. Sí, sí. Sí, Bueno, ustedes me van diciendo si voy muy rápido, si voy muy lento, vamos cambiando. Bueno, después acá para la resolución de circuitos en corriente alterna, tengo que entender la parte compleja, ¿sí? La utilización de números complejos. ¿Ustedes vieron números complejos alguna vez? Sí, profe. Joya. Bueno, bueno, para que lo recuerden y le refresco la memoria, cuando tengo la división de números complejos, recuerden que yo tengo un módulo y tengo un ángulo, un argumento X, cualquiera, y si yo estoy dividiendo complejos, lo que hacemos es que los módulos se dividen, ¿y qué pasa con los ángulos? Se restan, Correcto. ¿está bien? Los módulos se dividen y los ángulos se restan. Cuando tenga la multiplicación, ahora yo estoy trabajando con lo que es complejo, pero de manera fasorial. Si esto es un complejo de manera polar, vieron que los complejos está en la parte rectangular y en la parte polar. Bueno, yo ahora estoy en la parte polar. Cuando trabajo con complejos, para hacer división y multiplicación, tengo que pasarlo a polar. Entonces, para multiplicar dos números complejos en polares, se multiplican los módulos y los argumentos se suman. Acá recuerden que se dividen los módulos y los argumentos se restan. Acá se suma. ¿Está? Y para poder hacer sumas y restas de complejos, yo no puedo trabajar en polar. Tengo que trabajarlo en modo rectangular. Entonces, yo tengo que trabajar con un real más un número imaginario, o más menos. En realidad ustedes cuando vieron números en matemáticas complejos habrán visto así, más i, como número imaginario. La parte real y la parte imaginaria. Bueno, acá el i no lo utilizamos porque en electrotecnia no utilizamos la i para que no haya confusión con las corrientes. Porque a veces la Usamos i una J. usamos una j. Sí. Es lo mismo. I o j es lo mismo. ¿Está? Entonces, acá tenemos la parte real y esta es la parte imaginaria. Y ahora vamos a ver dentro de un circuito fasorial cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Pero tenemos que entender esto. Acá, ¿lo ven? Tenemos el módulo de una impedancia cualquiera y esta impedancia está compuesto por una resistencia y por un, dice JX. Este JX puede llegar a ser XL o puede llegar a ser XC. Es un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces en un circuito la resistencia toma la parte real y la impedancia toma la parte imaginaria. La resistencia toma la parte real y la impedancia toma la parte imaginaria. ¿Está? Y en un circuito de alterna, si yo tengo un circuito, por ejemplo, con una resistencia y un ejemplo, ¿no? Una bobina, ¿cuál es la parte real? La R. ¿Cuál es la parte imaginaria? La impedancia que nosotros tenemos acá. Entonces, esto, así como está, es un... ¿Dónde está? Acá. Esto, así como está, ¿ven? R va JX, este sería ya XL.
Es un número complejo, pero ¿de qué tipo? ¿Rectangular o polar? Angular. Es un número complejo rectangular, exactamente. Para que sea polar, ¿cuál es su condición? Tiene que tener un módulo y un argumento. Ya. Este acá que representa ángulo, ¿eh? Este piquito acá que tenemos acá, mayor, este representa ángulo. Entonces necesitamos un módulo y un argumento. Si nosotros analizamos matemáticamente, podemos llegar a ver que, por ejemplo, 3 y 2, este es el punto, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a analizar este punto, tenemos 3 y 2. En Y tiene 3, 1, 2, 3, y en X tiene 2. Siempre en un eje cartesiano, el que está así de manera horizontal representa la X y el que está de manera vertical representa la Y. Entonces, si yo tengo que armar el par ordenado de esto, a mí me va a dar 3,2. ¿Sí? Esto es un número rectangular. ¿Por qué? Porque me está dando los valores que se encuentran en X y los valores que se encuentran en Y. Estos de X y estos en Y. Y el par ordenado siempre se ordena X, Y. Si yo lo que acabo de averiguar es esto, la parte rectangular, por eso se llama rectangular, acabo de averiguar como si fuese un cuadrado. Si yo tengo que averiguar la parte polar, yo tengo que saber la parte polar, lo que voy a saber es cuánto mide esto, ¿sí? Cuánto mide esto y cuánto es su ángulo. Ángulo de manera alfa. Entonces, la parte rectangular son estas alturas que tiene acá. Estas medidas. Tiene 3 y acá tiene 2. Esto, como esto, tienen 2. Y esto, como esto, tienen 3. Y si yo tengo que averiguar la parte polar, o sea que ya tengo que pasar a la parte donde voy a saber cuánto es el módulo y cuánto es el argumento, utilizando Pitágoras y sabiendo que si acá hay 3, acá cuánto hay. También va a haber 3, chicos. Esto es paralelo a esto. Y si acá hay 2, acá también va a haber 2 unidades. Entonces, sacando Pitágoras, yo puedo sacar que este que está acá, ¿cómo se llama? Hipotenusa. Entonces, eso, la hipotenusa, es la suma de los catetos que se encuentran, la suma de los catetos cuadrados. Entonces, despejando, a mí me quedaría a este módulo, esto que se llama m, yo puedo poner m igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Está? Que sería esto que está acá. Z, que es la impedancia que yo tengo que calcular en un fasor, es igual a la raíz cuadrada de r cuadrado más x cuadrado, porque r cuadrado, ¿qué representaba? Los reales. Y la impedancia representa los imaginarios. Acá pasa lo mismo. Acá la x representa los reales y la y representa los imaginarios. Entonces, entendiendo eso y pasándolo a electrotecnia, a los circuitos eléctricos, yo puedo entender que R es un número real, todas las resistencias son números reales, representan números real, y todo lo que son impedancias representan números imaginarios. Entonces Z, así como está, sabiendo los valores este y este, una vez que yo a este lo paso a impedancia, a XL, yo puedo saber su valor rectangular. Pero si quiero saber su valor polar, si quiero saber cuánto vale su módulo y cuánto vale su ángulo, tengo que hacer esto. Z igual a raíz cuadrada de r cuadrado